Para el segundo ejercicio nos dice lo siguiente, sea f, bueno, una función de campo vectorial, en este caso sería x, z cuadrado, o sea, en 3 dimensiones, y me dice que sea S, bueno, una superficie dada por x cuadrado más y cuadrado es igual a 16, que eso es un cilindro. Y bueno, me dicen que z está limitado entre 2 y 4, ¿ya? Por lo tanto, nosotros claramente lo que tendríamos que hacer sería graficar este cilindro y más o menos ver cómo se comporta. Entonces sería un cilindro que va de 2 a 4 y recordamos que tiene aquí radio 4. Luego nos dice que calculemos la suma del flujo saliente cuando z es igual a 2 y cuando z es igual a 4. Nos dice que utilicemos dos métodos. El primer método sería parametrizando directamente cada superficie y el siguiente sería usando el teorema de la divergencia. Entonces, partiendo con el primer método, bueno, nosotros podemos traducir de que nuestra función de campo sería esa, donde aquí yo separé por componentes y tongo, j tongo y k tongo. Bueno, nosotros sabemos de que el flujo que a mí me están pidiendo sería la suma de los flujos salientes por cada una de estas cuando z es igual a 2 y cuando z es igual a 4. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que esta superficie sería S1 y esta superficie de acá arriba sería S2, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago es básicamente la suma de los dos flujos. Entonces, aquí yo tengo el primer flujo y con esto tengo el segundo flujo. Entonces, sería la doble integral sobre S1 de f punto, aquí el producto punto, con el vector normal para esa superficie por el diferencial. Más, bueno, lo mismo en este caso, el mismo flujo, perdón, el mismo función de campo por el vector normal saliente a esa superficie, que en este caso es S2. Bueno, es súper fácil acá en este ejemplo notar cuáles son las componentes normales a estas dos superficies. La componente normal a la superficie 1 sería, este sería menos k tongo, ¿no es cierto? Y bueno, para N2 sería, acá sería k tongo. Entonces esto queda súper sencillo porque, por ejemplo, aquí yo digo que directamente el flujo es la suma de estas dos cosas. Que sería, bueno, la función de campo por el vector normal para la superficie C1. Más, acá tenemos el más la función de campo por la componente normal para esa superficie. Bueno, yo sé de que acá Z, porque en este caso aquí, ¿qué pasa? La única componente que sobrevive va a ser la componente k tongo, porque como tenemos en este caso la componente normal no tiene una componente, perdón, el vector normal no tiene componentes en y tongo ni j tongo, por lo tanto sobrevive solamente la componente en k tongo. En este caso es z cuadrado, ¿ya? Entonces, yo sé de que para z1 yo estoy en z igual parado igual a 2. Por lo tanto, bueno, con el menos sobrevive ese menos, que es el menos que tenemos acá. Y este caso sería 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos parados en 2. Y claramente aquí yo decía de que sobrevivía solamente el z cuadrado. ¿Ya? Después para la otra superficie es relativamente lo mismo. En este caso sobrevive solamente la componente k tongo, que en este caso es z cuadrado. Y en este caso, obviamente, como estamos parados estáticos en 4, bueno, z cuadrado sería 4 al cuadrado, ¿ya? Y bueno, por el respectivo diferencial. Pero como aquí estamos calculando integrales sobre superficie, en este caso no estamos calculando una integral de un área, entonces sería el área por, por ese valor, en este caso sería menos por 2 al cuadrado por el área. Entonces sería pi por r al cuadrado sería pi por 4. Ya que esto mismo que tenemos acá. Que aquí yo puse 2 por pi por 2, que es básicamente 2 pi r, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso sale de manera directa. Y bueno, lo mismo para este caso sería 4 cuadrado por 2 pi por 2, ¿ya? Finalmente, esto se traduce a que tenemos la solución de manera directa, que sería menos 64 pi más 16 pi. ¿Ya? Entonces sale súper fácil la solución con el método 1. Para este caso, dado que es súper simple, sale súper fácil. Entonces hacemos
cara a cara lo que nos pedía. Entonces era primero sobre la cara 1, que yo dije S1, superficie 1, y la cara 2, que es superficie 2, llegamos y calculamos el campo por su vector normal. Acá el vector normal es súper sencillo calcularlo, porque en este caso estamos en menos, o es más catongo o es menos catongo. Y bueno, la integral sale de manera sencilla ya a esta altura. Para el segundo caso es un poco más complejo. Yo creo que para esta superficie lo más fácil hubiera sido lo que ya hicimos, ¿ya? Pero aquí el profe nos pedía en el certamen calcular usando el teorema de la divergencia. Entonces el teorema de la divergencia me dice que el flujo saliendo por una superficie cerrada, en este caso, perdón, un volumen cerrado, podemos calcularlo como la triple integral, ¿ya? Que de hecho lo tenemos más, me imagino que ustedes lo vieron ya con el profe y con Emilio. Entonces, yo para calcular el teorema de divergencia, ojo, tengo que tener un cuerpo, ¿ya? Un volumen cerrado. Entonces, ¿qué hice yo? Yo aquí nombré, voy a utilizar otro color acá para que no se junte todo acá. Utilicé otra superficie en este caso que cierra el cuerpo, que sería la superficie S3. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que S3 sería la parte como restante, o sea, S3 más las dos caras sería un cilindro ya hecho y completo, ¿cachai? Pero S3 sería como esa porción, o no son las bases, es como lo que envuelve al cilindro, ¿ya? Entonces sería toda esta sección de acá que se mueve radialmente, ¿ya? No sé si se entendió eso, pero básicamente eso, ¿ya? Es lo que falta para completar el cuerpo sumándole las dos caras. Entonces el cuerpo completo sería S1 unión S2 unión S3. Y aquí tenemos el cuerpo, el cilindro completo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a mí como me están pidiendo el de las caras, entonces yo con la teoría de la divergencia, acuérdense que yo tengo el flujo que sale por el volumen entero, pero yo tendría que hacer entonces restarle lo que sale por la superficie de C3, ¿ya? Entonces, yo para utilizar el teorema de la divergencia tengo que cerrar el cuerpo, ¿ya? Entonces, como a mí me están pidiendo la de las caras, yo le resto la de la parte con que yo había cerrado. ¿Ya? Es lo mismo que vimos como para el primer certamen. Es básicamente lo mismo, pero aquí estamos trabajando en 3 dimensiones. Me acuerdo que vimos muchos ejercicios donde teníamos que cerrar una curva. En este caso estamos cerrando una superficie. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que S3 es una curva, perdón, es una superficie que es parte de un cilindro, que sin sus caras. Entonces, ¿qué hice yo? Yo parametricé en términos de U y V. Ustedes pueden llamarlo RT, da lo mismo, pero no lo quise hacer así porque esta integral, esta de acá, ya tiene R y tetas, ¿ya? Entonces, pero básicamente era para no mezclar la nomenclatura. Entonces, yo sé de que esa porción de S3 se mueve con las siguientes componentes, que esto sería básicamente la ecuación de una circunferencia, que es 4 coseno de U y 4 seno de U, recordando que aquí sería I tongo y J tongo, ya, I tongo y J tongo, más B cuadrado K, en este caso sería Z cuadrado. Yo dije que B era K, ¿ya? Entonces, perdón, B era Z. ¿Se acuerdan que aquí teníamos, ¿dónde estaba acá? Z cuadrado, ese de acá. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, perdón, aquí no es B cuadrado, es solamente B. Sí, a mí se me fue ese B, pero no influye en ningún cálculo porque al final bueno, lo voy a hablar más aquí adelante. Pero B se mueve entre 2 y 4, entonces la restricción que tenemos que cumplir, que U pertenece al rango 0,2pi, y ahí hacemos un barrido completo sobre el radio de lo que queremos, porque bueno, recordando el radio aquí es 4, ya. Recordemos que aquí teníamos esta ecuación, ¿ya? X cuadrado más y cuadrado igual a 16, por lo tanto el radio es 4. Y 4 seno de U, y bueno, B se mueve entre 2 y 4, ¿ya? Porque nos estamos moviendo sobre este rango,
¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular esta integral? Tenemos que calcular la componente normal, que básicamente es el producto cruz de las derivadas dividido en su magnitud. Yo aquí lo hice de manera directa, ya lo calculé en la calculadora. Ustedes también tienen la opción de hacer eso, pero en el certamen quizás no tenga la opción de hacerlo. Y bueno, la componente, el producto cruz de estas dos componentes me da coseno de u y tongo más seno de uj tongo. Esto ya lo vimos en detalle cómo calcular este vector normal en los ejercicios pasados, de la ayudantía de la semana pasada. Bueno, y el diferencial de, en este caso, diferencial de superficie sería, recuerden que era el diferencial de superficie siempre r de teta. En este caso estamos utilizando du de b, y bueno, como el radio está fijo, es 4. Y entonces colocamos 4 du de b. Luego, calculamos el flujo por las dos caras, que sería, aplicando el teorema de la divergencia, sería, recordemos que aquí el teorema de la divergencia me dice que tenemos que calcular el gradiente, ¿ya? Esto de acá. El gradiente, ¿y qué es lo que es el gradiente de una función vectorial? Es básicamente la suma de las derivadas por cada componente. Entonces, la derivada de y respecto a x sería 1, de j respecto a y es 0, y de z respecto de z cuadrado respecto a z, en este caso para acá tongo sería 2z, ¿ya? Y aquí tenemos el gradiente, esto sería el gradiente de f. Bueno, y el diferencial de volumen sería de z de r de teta, recordando que aquí z se mueve entre 0 y 4, el radio se mueve entre 0 y 4, porque estamos fijos, estáticos, y teta se mueve entre 0 y 2pi, ¿ya? Que es lo que tenemos allá. Bueno, restamos esto, lo seguimos tirando al bolsillo, pero aquí lo calculo ya de manera directa ya. Y básicamente lo mismo que ya teníamos. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos que expresar